Buenas tardes a todos. Agradezco a la FECOLSOC por haberme invitado a participar en este congreso. El día de hoy les voy a compartir una presentación que es el virus de inmunodeficiencia humano en la gestación. Aquí en este mapa podemos ver la prevalencia de la infección en el mundo y vemos cómo Colombia ocupa un nivel intermedio en cuanto a prevalencia de esta infección. Sin embargo, vemos que la Organización del SIDA reporta en 2016 160,000 niños en el mundo que adquirieron el VIH por transmisión madre-hijo. Esto es algo que debemos disminuir y desaparecer del mundo. En Colombia, la prevalencia poblacional es de 0,59% y según el Programa de Prevención de Transmisión Madre-Hijo, el porcentaje de seropositividad en mujeres embarazadas es 0,2%. Como vemos, es menor en las gestantes porque esta cifra poblacional la aumentan sobre todo el grupo de hombres que tiene sexo con hombres. Sin embargo, la transmisión madre-hijo en este momento es de 3,1% y la meta debería ser menos de 0,5%. En 2019 en Colombia nos dan las cifras de que se infectaron 16,000 casos. Gestantes hubo 224 gestantes, el 1,6%, y hubo 42 casos de transmisión materno-infantil. La transmisión madre-hijo o materno-infantil sin tratamiento de la madre al hijo puede ser del 20 al 30%. Cuando damos un tratamiento adecuado, esto disminuye dramáticamente a cifras de 1% o menos. La transmisión se puede dar principalmente en el momento del parto, un 66%, en el momento de la gestación, un 20%, o en la lactancia, un 14%. Hay unos factores de riesgo que aumentan esta transmisión y están divididos en maternos, virales, fetales, placentarios. Los factores maternos son un estado de VIH en fase avanzada o con criterios de SIDA, unos recuentos de linfocitos CD4 bajos, una carga viral elevada y unos anticuerpos anti-P24 disminuidos. Los virales, hay unos fenotipos formadores de sincitios y con patrones de crecimiento y replicación elevados que aumentan la transmisión perinatal. Los placentarios, cualquier cosa que nos altere la integridad de la placenta, como el tabaco y las drogas, aumentan el paso del virus al feto. Lo mismo la infección, como la coriomionitis. Y factores fetales hacen que el bebé esté más expuesto, la prematuridad, el bajo peso al nacimiento y la respuesta inmune fetal. Hay fetos que tienen una respuesta T citotóxica ante VIH. Estos tienen menos riesgo de infectarse cuando adquieren la infección y tienen una progresión más lenta. Pero los que no tienen esta respuesta T citotóxica se infectan más y progresan más rápidamente. Los factores obstétricos son importantes, entonces el trabajo de parto y el parto prolongados, los procedimientos invasivos como monitorizaciones internas, la ruptura de membranas mayor a 4 horas permite que el virus ascienda a la cavidad uterina, el trabajo de parto, el primer gemelo tiene más riesgo de infección, la lactancia materna, sabemos que la lactancia materna a medida que se prolonga va aumentando el riesgo de transmisión, en especial cuando es más de 3 o más de 6 meses. Y entonces eso hace que se nos aumente el riesgo en el recién nacido. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra gestante? Entonces, ya está legalizado que en todos los países y sobre todo en Colombia, en el primer control prenatal se hace una asesoría y se ofrece prueba de tamizaje para la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Esta prueba se repite en tercer trimestre, preferiblemente antes de las 36 semanas. Las mujeres en trabajo de parto que no han tenido una prueba previa, lógicamente se debe realizar la asesoría y ofrecer una prueba rápida en ese momento. Si la prueba rápida es positiva, se maneja como si el paciente fuera infectado y no se confirma el diagnóstico porque no hay tiempo para confirmarlo.
Y la CDC actualmente, y esto es una cosa que probablemente puede cambiar en el futuro, aconseja la metodología opt-out. ¿Esto qué es? Se le informa a la paciente que se le va a hacer la prueba del VIH, se solicita la prueba de VIH sin un consentimiento específico informado y se hace la prueba, a menos que la paciente no lo acepte. Entonces, solamente en el caso de que la paciente diga no quiero hacerme la prueba, firma un consentimiento de no aceptación. De resto, se hace la prueba como cualquier otro examen. Es para quitarle un poquito el estigma de la prueba de VIH, así como hacemos la de serología, la de hepatitis B, la de hepatitis C, deberíamos hacer la del virus de inmunodeficiencia humana. Bueno, ¿qué pruebas hacemos? Entonces hacemos pruebas de VIH rápidas en el primer control prenatal. Estas pruebas son como un cassette, ya las conocemos, un casetico de una prueba inmunocromatográfica, tienen una sensibilidad del 99% y especificidad también mayor al 98%. El resultado lo tenemos en 30 minutos. Lo que pasa con estas pruebas es que el valor predictivo positivo depende de la prevalencia. Aquí en Colombia, ese valor predictivo positivo, o sea, si la paciente tiene la prueba positiva, ¿cuál es la probabilidad de que esté realmente infectada por el virus de inmunodeficiencia humana? Es aproximadamente 25%, una de cada 4 pacientes. Entonces, con la prueba rápida no debemos ponerle de una vez el estigma a la paciente de infección, sino que se debe confirmar con otras pruebas confirmatorias, igual que con el ELISA. Este es el algoritmo que está vigente en nuestra guía de práctica clínica para Colombia. Entonces, llega la mujer gestante iniciando control prenatal, se solicita la primera prueba, que es una prueba presuntiva, puede ser ELISA o una prueba rápida de tercera o cuarta generación. Estas pruebas de tercera y cuarta generación miden antígenos como el antígeno P24 y entonces tiene una ventana inmunológica menor a 3 semanas. Si el resultado es no reactivo, se interpreta como negativo, no hay infección y se brinda asesoría posterior. Si es positiva, se solicita una segunda prueba, que puede ser otro ELISA o otra prueba rápida diferente a la primera. Si esa prueba es reactiva, el diagnóstico es probablemente positivo, se toma una prueba para carga viral y se inicia el protocolo de prevención de transmisión materno-infantil. Si ese segundo resultado es negativo, no reactivo, la paciente tiene un diagnóstico no concluyente y se solicita también carga viral, porque aquí teníamos una positiva y otra negativa. Entonces, la tercera prueba es la carga viral. La carga viral puede ser positiva, mayor a 5.000 copias por mililitro, decimos que el diagnóstico es positivo y mantenemos o iniciamos el protocolo de prevención de transmisión materno-infantil. Hacemos asesoría y remitimos a la paciente al programa de atención integral de VIH. Si el resultado es negativo, una carga viral menor de 50 copias, decimos que es negativo, la paciente no está infectada y se da asesoría post-test. Si está entre 50 y 5.000 copias, se considera no concluyente y se solicita una cuarta prueba, que es el Western blot. Entonces, el Western blot a su vez puede ser positivo, entonces se confirma el diagnóstico y se mantiene el tratamiento. Puede ser negativo, se descarta el diagnóstico y se suspende el tratamiento, o puede ser indeterminado. En este caso, el diagnóstico es no concluyente. En este caso, la paciente, por beneficio, mantenemos el protocolo de prevención de transmisión madre-hijo y se repite todo el algoritmo en un mes. Se remite a infectología o a un médico experto. Entonces, si la paciente la diagnosticamos con infección por VIH, entra a nuestro control prenatal especial, valoración por ginecólogo, valoración por infectólogo. Hay que clasificar la etapa de la infección del VIH, entonces se hace CD4, carga viral, un examen físico exhaustivo. Se evalúan las vacunas que la paciente haya tenido, hepatitis B, rubiola, varicela, para ver si necesita esas vacunas.
Se detectan las infecciones concomitantes, entonces se solicita antígeno de superficie de hepatitis B, se mira si tiene hepatitis C, se buscan infecciones de transmisión sexual y sífilis, un BRL, que si es positivo amerita punción lumbar, tuberculosis con una PPD de base y con la clínica, toxoplasma y virus de papiloma humano, con una citología cervical y anal, y con seguimiento colposcópico ante evidencias de cualquier anormalidad. O se detecta también la presencia de serotipos de alto riesgo del virus del papiloma humano. En el control prenatal, entonces hacemos un seguimiento. Es importante, si ya empezamos tratamiento, vigilar función hepática, glicemia, hematológica, una vigilancia del bienestar fetal y un control trimestral de carga viral y CD4. Si el conteo de CD4 está menor a 200, debemos pensar en profilaxis de infecciones oportunistas, como el toxoplasma, el girovesi y otros. La amniocentesis, si se debe hacer o si la paciente necesita una amniocentesis, se puede realizar después de que la paciente inicie su terapia antirretroviral combinada y ojalá ya tenga carga indetectable. En estos casos se ha visto que no hay transmisión al feto. En otros casos sí hay riesgo y no se aconseja la amniocentesis. Y entonces el manejo lo hacemos con base en el uso de antirretrovirales. Desde el primer estudio que se hizo con sidobudina, se vio una reducción del 70% de la transmisión perinatal, de 25.5 a 8.3%. Y actualmente con la terapia antirretroviral combinada, la transmisión es menos del 1%, independientemente del conteo de CD4 y de la carga viral. Inclusive los esquemas abreviados que se empiezan tarde disminuyen la transmisión alrededor de un 50% con profilaxis de recién nacido. Los antirretrovirales que se usan, cada vez pues, se han encontrado más antirretrovirales y hay 6 grupos principales. Entonces, desde el inicio de la infección, la unión del virus a su receptor y al correceptor CCR5, hay un inhibidor de este receptor, que es el Maraviroc. Entonces, inhibidores del correceptor. Después se fusiona el virus con la célula huésped, entonces hay inhibidores de esta entrada o de esta fusión, como el enfuvirtide. Después de eso, el material genético penetra la célula huésped y viene un paso que es la transcripción de RNA en DNA. Entonces, hay inhibidores de esa transcriptasa reversa, que pueden ser nucleócidos o no nucleócidos. Estos pues son de los primeros que se inventaron, como la sidobudina en los nucleócidos, la nevirapina en los no nucleócidos. Posteriormente, ese DNA se integra al DNA del huésped y entonces aquí en este paso también están los inhibidores de integrasa. Ya vamos a ver como el raltegravir. Después salen las proteínas y se ensamblan para formar el nuevo virus. Y a esas proteínas para ensamblarse necesitan una proteasa. Entonces el otro paso son los inhibidores de proteasa, ¿sí? Y los inhibidores de proteasa como el ritonavir y otros que vamos a ver, inhiben la maduración del virus. Entonces el tratamiento en la gestante debe empezar lo más temprano posible para disminuir esa carga viral a niveles indetectables, para disminuir el riesgo de cesárea y la transmisión perinatal. Aquí vemos cómo la transmisión perinatal, si se empieza en el primer trimestre, es solo del 0,4%, si se empieza en el segundo trimestre es 0,9%, pero si se inicia en el tercer trimestre, ya la transmisión perinatal es del 2,2%. Las madres que quedan en embarazo bajo terapia antirretroviral combinada, que ya tenían el diagnóstico previo de VIH, deben continuar su terapia antirretroviral, la que esté recibiendo, porque no hay ningún beneficio en cambiarla o en interrumpirla, porque podemos aumentar la carga viral. Y
Y las pacientes que van a iniciar tratamiento, estos son los tratamientos recomendados por la Guía de Práctica Clínica de Colombia, que esta guía es del 2014. Entonces, aquí se recomendaba en primer lugar sidobudina, lamivudina, pero vamos a ver que esto ha venido cambiando y esta guía está en proceso de actualización, porque actualmente hay resistencia a la sidobudina y a la lamivudina. Entonces, el esquema recomendado, de todas formas, tiene que tener por lo menos 3 antirretrovirales. El esquema o el esqueleto principal son 2 inhibidores nucleósidos de transcriptasa reversa y a esto se le suma un inhibidor de integrasa o un inhibidor de proteasa potenciado. Entonces, el régimen preferido que se está recomendando actualmente de los inhibidores nucleósidos de transcriptasa reversa son cualquiera de estas combinaciones. Aquí en Colombia se está prefiriendo tenofovir emtricitabina, pero también puede ser abacavir lamivudina o tenofovir lamivudina. Y se le suma a un inhibidor de proteasa, que el que se prefiere actualmente es atazanavir ritonavir. Ritonavir es un potenciador de este inhibidor de proteasa, o un inhibidor de integrasa como este que se llama raltegravir. Los alternativos pues son como los que estamos usando actualmente en Colombia, los inhibidores nucleósidos de transcriptasa reversa, sidobudina, lamivudina, y sumado a un inhibidor de proteasa como lopinavir, ritonavir, que era lo que teníamos acá en Colombia recomendado. Y el alternativo también puede ser un inhibidor no nucleósido de transcriptasa inversa como efavirenz o nevirapina. En cuanto a medicamentos, ¿qué hay nuevo o qué hay de importante de destacar? El raltegravir es seguro en el embarazo y se ha visto que es un antirretroviral que disminuye rápidamente la carga viral. Entonces, si tenemos una gestante en segundo o tercer trimestre con una carga viral alta y que se detectó en ese momento, sería un medicamento indicado porque nos disminuye rápidamente esa carga viral y la transmisión materno-infantil. Dolutegravir también es otro inhibidor de integrasa de la misma familia, pero con este sí hay reportes de defecto de tubo neural en pacientes que lo estaban tomando antes de la gestación y al inicio de la gestación. Los defectos del tubo neural fueron 0,3% versus un 0,08% en la población general. Entonces, digamos que con este hay que tener mucho cuidado y no se recomienda para personas que vayan a quedar en gestación. El efavirenz, que decíamos que era contraindicado en el embarazo, ya no se considera contraindicado. Un metaanálisis no encontró defectos del tubo neural. Al inicio unos reportes, pero ya en un metaanálisis se encontró una frecuencia de 0,05%, muy similar a la población general. El tenofovir, que es el inhibidor nucleósido recomendado, se ha visto que disminuye la densidad mineral ósea, pero sin embargo hasta ahora en el embarazo no se ha encontrado ningún problema. En mujeres que tienen una terapia antirretroviral combinada y tienen falla virológica, o sea que los niveles de VIH-RNA permanecen por encima de 500 a 1000 copias, se debe realizar prueba de resistencia a medicamentos para guiar el cambio de esquema. Esto todavía en nuestra guía no está mucho, pero cada vez se habla más de las pruebas de resistencia para ver el virus a qué antirretrovirales es resistente y cómo cambiamos la terapia. Este uso de antirretrovirales combinados sabemos que es muy efectivo para disminuir la transmisión perinatal, sin embargo tiene algunos riesgos en la gestación, como el aumento de parto pretérmino, el bajo peso al nacer y los fetos pequeños para la edad gestacional. Sin embargo, pues esto es un problema menor comparado con la transmisión de un virus que va a infectar al niño de por vida y que es potencialmente mortal. O sea que eso no contraindica el tratamiento. En el intraparto, ¿cuándo recomendamos la sidobudina? Entonces se sigue recomendando solo cuando la carga viral es mayor a 1000 copias o el CD4 es bajo, ¿sí? A las mismas dosis que hemos conocido siempre, una dosis de carga de 2 miligramos por kilo para administrar en 1 hora, o si el parto es muy inminente, en 30 minutos,
y una dosis de mantenimiento de 1 miligramo por kilo por hora hasta el pinzamiento del cordón. Las mujeres que no tienen tratamiento previo, llegan en trabajo de parto y se hace el diagnóstico en ese momento, hay otros esquemas que se han recomendado en muchos países, sobre todo en vías de desarrollo, que es donde llegan estas pacientes sin diagnóstico, y es que aparte de la acidobudina, lo acompañemos de una dosis única de nevirapina de 200 miligramos al inicio del trabajo de parto, y además después continuemos con sidobudina y lamivudina por 7 días. Esta continuación es para evitar las resistencias del virus que se pueden haber producido por la nevirapina. Es un esquema que se ha demostrado disminuye la transmisión materno-infantil. En cuanto a la vía del parto, entonces, si la carga viral es desconocida o mayor a 1000 copias, se debe hacer cesárea programada a las 38 semanas de gestación para disminuir el riesgo de un inicio de parto o una amniorrea espontánea. Si la paciente ha recibido tratamiento y la carga viral es menor a 1000, se debe dar parto vaginal y la cesárea se reserva solo para indicaciones obstétricas. Sabemos que tiene carga menor a 1000, la ruptura de membranas o el parto operatorio no aumentan el riesgo de transmisión materno-infantil. Entonces, no son indicaciones, pues, para hacer cesárea la RPM. Si la madre ingresa con trabajo de parto y ya con dilatación y con ruptura de membranas ya de más de 4 horas, es poco probable que la cesárea disminuya el riesgo de transmisión. Entonces, la vida del parto debe ser por indicación obstétrica. Porque además sabemos que las pacientes con infección por VIH tienen mayor riesgo de complicaciones en la cesárea versus el parto vaginal con un OR de 3.12. Sobre todo más complicaciones de morbilidad infecciosa. El tratamiento del recién nacido, entonces depende del tratamiento que haya recibido la madre. Si la madre tuvo un tratamiento completo antirretroviral combinado, el niño es de bajo riesgo y solo va a recibir sidobudina por 4 semanas. Si la paciente tiene un riesgo intermedio, por ejemplo, una gestante que la prueba rápida dio positiva en el momento del parto, se hace una terapia con 2 antirretrovirales. Y si es de alto riesgo, porque la mamá nunca recibió tratamiento y tiene una carga viral elevada, el niño debe recibir una terapia combinada con 3 antirretrovirales. La lactancia se debe suspender, ya que pues, la infectividad de la leche materna es significativa y sobre todo es más elevada en madres con recuento bajo de CD4 o con carga viral elevada. Esto es un problema en los países pobres, pero actualmente también se está recomendando continuar la terapia antirretroviral por lo menos durante 6 meses en el posparto. Entonces, si se continúa la terapia antirretroviral, vemos cómo las tasas de transmisión postnatal a los 6 meses solamente es el 1,08, pero si se suspende a los 6 meses la terapia antirretroviral, a los 12 meses la tasa de transmisión materno-infantil es de 2.93. O sea, aumenta a más del doble, casi 3 veces. Entonces, actualmente la OMS están promoviendo una metodología que se llama la opción B+. ¿Qué es la opción B+? Que todas estas pacientes que se diagnostican en el momento de la gestación y se inicia terapia antirretroviral, se continúe esa terapia antirretroviral de por vida. Esto que se ha visto, que mejora la salud materna, tanto clínica como inmunológica. Aquí vemos el porcentaje de progresión a estadios de la OMS 2 o 3, al suspender la terapia es de 4.7% y al continuarla es de 2.7%. Previene la transmisión en la lactancia, previene transmisión a la pareja si son serodiscordantes, previene la infección madre-hijo en futuros embarazos. Entonces se ha visto que esa opción B+ es costo efectiva. Entonces, estas mujeres debemos seguirlas hasta el puerperio y de ahí en adelante que se vayan a la clínica de infectología
del VIH para continuar su tratamiento. Muchas gracias.